Señor Jesús, date prisa, ven, no puedes tardar más, pues la humanidad esperando está tu venida ya. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. Ven, Señor Jesús, ven, danos tu amor. Ven, Señor Jesús, y conocerán que tú eres la verdad. Tráenos tu paz, tu esperanza y nada más, que nos ayude a labrar tu camino y libertad. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. Del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro. Refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíenos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, al Salvador, con quien guarda su alianza y sus mandatos. El Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Lucas.
Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. Ya muy cerca de la Navidad, la Iglesia nos presenta hoy en su liturgia el nacimiento milagroso de Juan Bautista. Recuerden que Juan fue el precursor de Jesús en la vida y en la muerte. Nació 6 meses antes y murió un poco antes que Jesús, decapitado en la cárcel por anunciar la verdad. Y antes de nacer Jesús, nace Juan, de manera milagrosa. Es el tema del Evangelio del 23 de diciembre, hoy, ya muy cerca, como digo, a un día de celebrar la Natividad de Jesús, el nacimiento de Juan. Se ve la mano de Dios, se ve la alegría que causa el nacimiento de este niño. Les recuerdo que la madre Isabel era una mujer anciana y estéril, nunca había tenido hijos. Era imposible, humanamente hablando, que se hubiera embarazado, pero era Dios el que hacía posible que fuera a tener un hijo. Tan imposible era que el propio padre, a quien el ángel le anuncia, Zacarías, que era sacerdote del templo de Jerusalén, se queda mudo porque no cree. ¿Cómo? Él también ya era anciano y su esposa estéril. Se le anuncia que iba a tener un hijo, le dice, le revela a Dios incluso que le va a poner el nombre de Juan, y él pierde el habla desde todo el embarazo. Podemos imaginar el sufrimiento de una persona acostumbrada a comunicarse, sacerdote, y que no pudiera hablar. 9 meses como castigo por no creer. Si Dios actuara con nosotros así, a algunos ya nos hubiera quitado el habla y muchas otras cosas. Le quitó el habla. 9 meses, que no es cualquier cosa. Debió haber sido una prueba difícil. Qué importante es tener fe. Qué importante es poder comunicarse con los demás. Yo creo que una aplicación muy práctica ahora hay que pedirle al Señor que nos ayude a que nos suelte la lengua para hablar cuando debemos, que podamos usar bien esta manera de amar, de servir, de ayudar, de consolar. Con el habla nosotros podemos hacer mucho bien, pero también podemos hacer mucho mal, que nos libre del peligro de que con la lengua juzguemos, matemos, critiquemos, hablemos mal. La lengua, dice el apóstol Santiago en su carta, en la Biblia, ha perdido a muchos. Muchos se han condenado a causa de este órgano tan pequeño que es la lengua, es decir, la capacidad del habla. Zacarías por lo menos 9 meses guardó silencio. Dios le impuso, quizá para hacerlo madurar y que entendiera el misterio, pues, que Dios había hecho que naciera un hijo que iba a ocupar un lugar importante en la historia de la salvación.
Otra aplicación práctica para nosotros: todo niño que nace tiene una misión. Dios no crea por crear. No somos una equivocación de Dios, somos un acierto de Dios que nos haya hecho nacer justo a nosotros y no a otros. Recuerden cuántas posibilidades hay de que nazca una u otra persona, todos sabemos, ¿no? Dicen que son millones de espermatozoides, y solo uno llega o dos a veces a fecundar. ¿Quién determina eso? Dios. Si no hubiera sido yo, hubiera sido otro el que hubiera nacido, pero a mí Dios me dio la vida. Tenemos una misión. Soy insustituible. Juan el Bautista tenía una misión. Se alegran cuando nace. Nosotros nos alegramos con el nacimiento de cada hombre, de cada mujer, con nuestra propia vida. Yo creo que al celebrar la Navidad, también tendremos nosotros que pensar: si Dios hizo hombre como nosotros, ¿cuánto vale el ser humano? ¿Qué dignidad tenemos? A mí Dios me creó para llegar a Él, para hacer mucho bien, para santificarme. Tengo una misión. Si yo no la cumplo, nadie la va a cumplir por mí. Soy único, somos únicos todos. Nadie es igual a otro. Por eso tenemos que dar fruto, entender para qué me quiere Dios, por qué nací en esta época, en esta familia, en esta ciudad, por qué soy de esta nacionalidad, por qué tengo esta fe, la fe que Dios nos ha dado. Hubiéramos podido nacer musulmanes, budistas, protestantes. Tenemos la fe verdadera en Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Lo amamos, hemos recibido el sacramento del bautismo, somos hijos de Dios. ¿Qué nos pide Dios con todo esto que me ha puesto en mi vida? Juan cumplió con creces. Juan, desde niño, entregado a la voluntad de Dios. Antes de su nacimiento, Dios lo determinó y él cumplió. Se fue al desierto, fue el bautista en el río Jordán y muere a causa de ser el precursor de Jesús, de anunciar la verdad. ¿Qué va a ser de este niño?, se preguntaban, dice el Evangelio. ¿Qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. En toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Se veía que aquí está Dios actuando. Esto se puede aplicar pues en todas las familias. Que nazca un niño es por poder de Dios, por voluntad de Dios. Él está, su mano se debe notar en toda familia, en toda sociedad. El Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los habitantes de las montañas de Judea así lo entendieron. Pues aprendamos del padre de Juan el Bautista, de la madre. De hecho son santos, ¿no? Son considerados santos. Así se les conoce, San Zacarías y Santa Isabel, la prima o pariente de Nuestra Señora la Virgen María. Hoy aparecen, y mañana el Evangelio, justo antes de celebrar la misa ya de la Navidad, mañana aparece el Evangelio de lo que dijo Zacarías después de que nace Juan, cuando se le destraba la lengua. Lo primero que hizo, bendecir a Dios. Es el Benedictus, una oración muy tradicional en la iglesia, muy bonita, que todos los días la rezamos a la hora del laudes. Ya saben que la liturgia de las horas se divide especialmente en laudes, vísperas y completas. Rezamos laudes en la mañana, vísperas en la tarde y completas en la noche. Y en cada una de estas horas se reza un cántico evangélico, un cántico inspirado por Dios. A la hora de laudes, el Benedictus de Zacarías. A la hora de vísperas, el Magnificat de la Virgen María. Y a la hora de completas, el Nunc Dimittis, se le conoce, ahora puedes dejar a tus siervos en paz, del anciano Simeón. La iglesia, nuestra madre, que cuida mucho la liturgia. Qué belleza, qué cánticos inspirados por el Espíritu Santo
que todos los días decimos. Mañana vamos a meditar en el Benedictus, lo que dijo Zacarías. Ahora nos quedamos pues con ese modelo. La mano de Dios estaba con ellos. Que la mano de Dios esté con nosotros y nos haga actuar según su voluntad. Que así sea. Jesús, date prisa, ven, no puedes tardar más, pues la humanidad esperando está tu venida ya.